¿Te has sentido alguna vez impotente al ver a tus hijos enfrentar desafíos que escapan de tu control? Como madre, tu amor quiere protegerlos de todo mal, pero hay batallas que solo se ganan en lo espiritual. El Salmo 91 contiene una promesa poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este versículo no es solo poesía, es una cobertura divina. Repetir este salmo 7 veces al día no es superstición, es intercesión constante, un clamor que eleva un muro de protección celestial alrededor de quienes más amas. Hoy te mostraremos cómo esta práctica puede cambiar el rumbo espiritual de tus hijos. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Desde el momento en que una mujer se convierte en madre, algo espiritual se activa en ella. No es solo el instinto natural de proteger, alimentar y cuidar. Es algo mucho más profundo. Es una conexión directa con el cielo, una línea abierta entre el corazón de una madre y el trono de Dios. Y en esa conexión hay poder. Poder para interceder, poder para declarar, poder para cubrir con palabras lo que sus brazos no alcanzan a abrazar. A lo largo de las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de mujeres cuyas oraciones no solo cambiaron el curso de sus hogares, sino que también tocaron el destino de generaciones enteras. ¿Qué pasaría si te dijera que tu voz, cuando está alineada con la palabra de Dios, tiene el poder de mover los cielos a favor de tus hijos? Ana, la madre de Samuel, no tenía hijo, pero su oración fue tan intensa, tan sincera, que traspasó los límites de lo humano y tocó lo divino. En 1 Samuel 1, 10, 11 leemos: Y ella, con amargura de alma, oró al Señor, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Esa oración no fue simplemente un deseo emocional, fue una declaración espiritual que provocó un movimiento en el cielo. Ana no solo recibió un hijo, recibió a uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento. Su voz, rota por el dolor, fue más poderosa que cualquier espada, y ese poder está también en ti. Cuando una madre eleva su voz en oración, su clamor se convierte en un perfume que sube directamente al altar de Dios. Él no desprecia el suspiro de una madre. Él no ignora sus lágrimas silenciosas en la madrugada. En Isaías 66:13, Dios declara: Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Esto no solo revela el carácter tierno de Dios, sino también el nivel de autoridad que Él reconoce en el amor maternal. Porque cuando una madre habla con fe, el cielo escucha con atención. El Salmo 91 es mucho más que un pasaje reconfortante. Es una declaración de guerra espiritual. Cada palabra escrita allí tiene la capacidad de formar una muralla invisible alrededor de tus hijos. No importa si están en la escuela, en la calle o incluso lejos de ti. La palabra de Dios no está limitada por distancias. Ella corre, alcanza, penetra, protege. En Hebreos 4:12 leemos: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando una madre recita este salmo, no está recitando un poema, está activando una promesa. Está liberando protección, cubriendo con autoridad y sellando con fe. Tal vez has sentido que tus palabras no hacen diferencia, que tus hijos no escuchan, que tu esfuerzo no produce fruto. Pero déjame decirte algo con total certeza. En el mundo espiritual, tus palabras están edificando muros que el enemigo no puede traspasar. Cuando dices: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no estás diciendo algo simbólico. Estás trazando una línea que el adversario no puede cruzar. Estás anunciando al mundo espiritual que tus hijos están bajo cobertura divina. La historia de Jocabed, la madre de Moisés, es otra prueba de esto. Ella sabía que su hijo estaba en peligro. Faraón
había ordenado matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Pero Jocabed no se paralizó por el miedo. Ella actuó con fe. Preparó una cesta, la cubrió con brea para que flotara, colocó al bebé dentro y lo puso en el Nilo. ¿Te das cuenta del nivel de confianza en Dios que esto implica? No fue una acción desesperada. Fue una acción guiada por una fe que decía: Dios lo cuidará donde yo no puedo. Y así fue. Moisés fue encontrado por la hija del faraón y creció en palacio. Más adelante, sería el libertador de su pueblo. La voz de una madre se manifiesta también en actos de fe como ese, en palabras que cubren, en oraciones que interceden, en decisiones que se toman no desde el miedo, sino desde la convicción de que Dios escucha y responde. Jesús mismo, en su ministerio, no ignoró el poder de la intercesión maternal. En Mateo 15, 22, 28, encontramos a una mujer cananea, cuya hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Ella no era del pueblo de Israel, pero su amor de madre la impulsó a clamar con insistencia. A pesar de la aparente indiferencia inicial de Jesús, ella no se rindió, persistió, gritó, se postró, insistió. Y al final, Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe de una madre tiene el poder de liberar a sus hijos, incluso cuando las probabilidades parecen estar en su contra, incluso cuando el entorno espiritual parece cerrado. La fe abre puertas que nadie puede cerrar. No importa si sientes que ya es tarde, que tus hijos están perdidos, que las malas decisiones han dejado cicatrices profundas. La oración de una madre tiene poder para revertir historias, para reescribir destinos, para traer luz donde todo parece oscuro. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta: «Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos». Este versículo no es solo un llamado a orar, es una revelación del impacto espiritual que tiene una madre que clama de madrugada, que derrama su corazón, que se humilla, que no se rinde. La práctica de recitar el Salmo 91 7 veces al día no es un acto mecánico, es una declaración continua de fe. Es un ancla espiritual que te recuerda, a ti y al cielo, que tus hijos están bajo un pacto, que están cubiertos, que el enemigo no tiene acceso. Y cada repetición no es repetitiva. Es un eco constante que refuerza el muro, que intensifica la cobertura, que profundiza la convicción. Dios no se cansa de escuchar lo que se dice con fe. Él responde a la persistencia. Él honra la fidelidad. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que insistía ante un juez injusto. Y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, al final accedió por su insistencia. Jesús concluye diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cuando una madre clama día y noche, el cielo se pone en movimiento. Por eso, mujer de fe, no subestimes el poder que hay en tu voz. No te dejes engañar por el silencio aparente. No creas que porque no ves resultados inmediatos, tus oraciones están siendo ignoradas. Cada palabra que sale de tu boca, cuando está alineada con la palabra de Dios, se convierte en un decreto que los ángeles obedecen, un mandato que los cielos respaldan, una muralla que el enemigo respeta. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que declaras sobre tus hijos tiene consecuencias eternas. Tal vez te has sentido sola en esta batalla, cansada, sin fuerzas, dudando si tu voz sigue teniendo impacto. Pero Dios te recuerda hoy que Él escucha cada suspiro, que cada vez que pronuncias el Salmo 91, Él está atento, que tus palabras son semillas que están germinando aunque aún no veas el fruto. No te detengas.
no te calles, no bajes los brazos, porque en el mundo espiritual, tu voz es un estruendo, es un clamor que sacude los cielos, es un eco que resuena en el trono de la gracia, es un arma que el enemigo no puede detener. Así como María, la madre de Jesús, guardaba todo en su corazón y meditaba en lo que Dios estaba haciendo, tú también eres llamada a guardar, declarar y creer. María no entendía todo lo que sucedía, pero confiaba. Su voz no fue pública ni grandiosa, pero su fe fue inquebrantable. Y esa fe sostuvo a Jesús en su infancia, lo protegió del peligro, lo acompañó hasta la cruz. La voz de una madre, incluso en silencio, tiene una fuerza que no se puede medir con palabras humanas. Dios ha depositado en ti una autoridad espiritual que trasciende lo natural. Cada vez que oras, cada vez que declaras el Salmo 91, estás levantando una barrera que el enemigo no puede traspasar. Estás activando ángeles que rodean a tus hijos. Estás trayendo luz sobre su camino, aun cuando ellos no lo vean. Estás construyendo en lo invisible lo que se manifestará en lo visible. Por eso, no subestimes el poder oculto en tu voz. Dios lo escucha, el cielo lo respalda, y tus hijos lo necesitan más que nunca. El Salmo 91 no es un simple texto reconfortante. Es una declaración de cobertura, una proclamación de guerra espiritual escrita con autoridad divina. Cada versículo fue inspirado por el Espíritu Santo como una promesa activa de protección para quienes deciden habitar en la presencia de Dios. No es una promesa pasiva ni una garantía automática. Es una cobertura activada por permanencia, por fe y por declaración constante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es más que una afirmación poética, es una condición espiritual. No se trata solo de leer, sino de habitar. No basta con conocer el Salmo, es necesario vivir dentro de él. Quien lo declara 7 veces al día no está repitiendo palabras por costumbre, está construyendo un refugio espiritual con ladrillos de fe. Está levantando un escudo invisible que el mundo natural no percibe, pero que en el mundo espiritual es una fortaleza impenetrable. El Salmo actúa como un cerco celestial que detiene ataques, confunde estrategias enemigas y anula los planes del maligno. En cada repetición, el alma se alinea con la verdad de Dios y la atmósfera espiritual cambia. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es un suspiro de alivio, es una declaración de confianza que bloquea el miedo y activa la intervención divina. El texto bíblico no habla de una posible protección, habla de una seguridad total para aquel que habita y declara. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No es una promesa figurada, es una descripción literal del poder protector de la presencia de Dios. Cada palabra funciona como una llave que cierra la puerta al mal, como un sello que preserva la vida de quienes están bajo su cobertura. Y cuando esta protección es invocada por una madre que intercede por sus hijos, su efecto se amplifica. No solo cubre al que ora, sino a quienes son objeto de esa oración. Porque el amor maternal, respaldado por la palabra, es una fuerza que no puede ser resistida por ninguna tiniebla. El Salmo 91 detalla diferentes tipos de ataques, no para generar temor, sino para anunciar la superioridad de la protección divina sobre toda amenaza. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esto implica protección contra lo oculto y lo visible, lo espiritual y lo físico. No hay horario ni circunstancia que escape a la cobertura prometida, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí se revela la naturaleza total de esta defensa. Dios no solo protege contra amenazas físicas, sino también contra enfermedades, ataques súbitos y eventos destructivos que intentan alterar el curso natural de la vida. Todo queda sometido bajo el dominio de aquel que guarda a los suyos. Cuando el Salmo afirma, «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará», no está declarando inmunidad por azar. Está anunciando una distinción espiritual.
Está hablando del efecto de la fidelidad divina sobre aquellos que han sido separados, consagrados y cubiertos. Esta cobertura no se basa en méritos humanos, sino en la gracia de Dios que responde a la fe activa. Y cuando esta fe es ejercida por medio de una madre que declara esta palabra día y noche sobre sus hijos, está estableciendo una línea infranqueable entre sus vidas y todo lo que intente destruirlos. La estructura del Salmo no es aleatoria. Cada versículo sigue una progresión de cobertura. Comienza con la promesa de morada, sigue con la protección diaria, avanza hacia la inmunidad frente al caos colectivo y culmina con la intervención personal de Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una idea simbólica, es una realidad celestial. Hay órdenes divinas emitidas directamente desde el trono para que los ángeles asignados guarden a quienes confían en esta palabra. Este resguardo angelical no es general, es detallado, no es vago, es específico. Tus hijos no están solos. Cuando este salmo es proclamado con fe, los caminos que ellos recorren quedan custodiados por mensajeros celestiales que obedecen órdenes superiores. El poder del salmo no está en su belleza literaria, sino en la verdad que contiene. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, no es un deseo positivo, es una garantía del actuar divino en medio del peligro. Aunque el terreno parezca inestable, aunque las decisiones humanas parezcan erradas, aunque las influencias sean destructivas, el actuar invisible de Dios se manifiesta cuando su palabra ha sido liberada con autoridad. El tropiezo es evitado no por previsión humana, sino por intervención divina. Y esta intervención se activa por la voz que proclama, por la fe que insiste y por la constancia que no se rinde. El versículo que dice: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón», nos habla del dominio espiritual conferido por Dios sobre las fuerzas enemigas. No se trata solo de evitar el mal, sino de ejercer autoridad sobre él. El Salmo 91 no solo es un muro de defensa, también es un acto de conquista. Es una afirmación de que, en Cristo, la victoria no es un deseo, sino una realidad para quienes permanecen bajo su sombra. Y esta autoridad se transfiere a la madre que, día tras día, declara esta palabra como escudo para sus hijos. No está rogando por protección, está ejerciendo un derecho espiritual otorgado por la sangre del Cordero. Dios mismo habla al final del Salmo, validando cada promesa con su voz directa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí se revela el fundamento de todo: el amor a Dios, la relación con su nombre, la intimidad con su presencia. Las promesas no son automáticas, son para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y cuando una madre establece esa relación y declara esa palabra con fidelidad, Dios responde con acción. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La respuesta divina no es parcial, es una cobertura total que incluye presencia, intervención, liberación y honra. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la culminación de todas las promesas, longevidad y revelación. No solo se promete duración, sino calidad. No solo se ofrece protección, sino destino. La vida de los hijos queda no solo resguardada, sino direccionada hacia el propósito de Dios. Porque el Salmo 91 no solo protege del mal, sino que encamina hacia el bien. No solo preserva la existencia, sino que la orienta hacia la plenitud de la salvación. Cada palabra de este salmo es una espada. Cada declaración es un muro. Cada repetición es un acto de guerra espiritual. Leer este salmo 7 veces al día no es una superstición. Es un acto de fe. Es una estrategia espiritual. Es una disciplina que transforma. Cada vez que se proclama, el alma se fortalece, la mente se renueva
y el ambiente se alinea con la voluntad de Dios. Y cuando esa proclamación nace del amor de una madre, se convierte en una fuerza irresistible. Porque la palabra de Dios en la boca de alguien que cree es tan poderosa como en la boca de Dios mismo. Él honra su palabra y se manifiesta cuando ella es pronunciada con fe. La constancia en la repetición del Salmo 91 construye una muralla invisible que se fortalece con el tiempo. No se trata de una fórmula mágica, sino de una convicción sólida. El enemigo no puede resistir a quien habita en esta palabra. No puede tocar lo que está cubierto por la fe activa. Por eso, la práctica de declarar este salmo 7 veces al día se convierte en un estilo de vida, en un hábito espiritual, en una manifestación de dominio celestial. Es una forma de vivir bajo la sombra del Omnipotente, donde ninguna plaga se aproxima, donde ninguna saeta hace daño, donde los ángeles están en guardia y donde la paz reemplaza al temor. Esta palabra es escudo, es refugio, es espada y es promesa. Y está disponible para quien decide tomarla en serio. No es un texto decorativo, es un manual de protección divina. En tiempos de confusión, es claridad. En momentos de peligro, es cobertura. En situaciones de angustia, es seguridad. Y en las manos de una madre que cree, se convierte en la herramienta más poderosa de intercesión. Por eso, no basta con leerlo una vez. No basta con conocerlo de memoria. Es necesario habitar en él, declararlo con convicción, repetirlo con fe. Porque cada vez que se proclama, los muros se refuerzan, los cielos se abren, y la gloria de Dios se manifiesta en favor de quienes están bajo su sombra. La palabra de Dios no tiene fecha de expiración. Lo que fue prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob sigue vigente para quienes creen. Cuando una madre toma el Salmo 91 y lo declara con fe sobre la vida de sus hijos, no solo está activando protección momentánea, está sembrando una cobertura que puede extenderse por generaciones. Las palabras que salen de una madre que ora no se pierden en el aire, quedan escritas en el ámbito espiritual, registradas ante el trono de Dios, listas para producir fruto en el tiempo perfecto. El poder de esa declaración no muere con el día. Permanece, se adhiere a los caminos de los hijos y actúa como un recordatorio invisible de que hay una promesa viva pronunciada sobre ellos. En la Biblia encontramos una verdad que cambia completamente nuestra visión del impacto de la fe. Dios no bendice solo a individuos, Él bendice linajes. En Génesis 17:7, el Señor le dice a Abraham: «Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, como pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia». Este principio establece que la fidelidad de uno puede provocar bendición en muchos. Una madre que ora, que proclama, que declara la palabra, está iniciando una cadena que trasciende su propia vida. Su voz abre el camino para que sus hijos, sus nietos y los que aún no han nacido vivan bajo la sombra del Altísimo. La repetición diaria del Salmo 91 no es un acto individualista. Cada vez que se proclama, se está edificando un muro espiritual que no solo resguarda a los hijos actuales, sino que también delimita territorio para los que vendrán. Cuando la Escritura dice, «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación», no se refiere solo a años prolongados, sino a una vida llena del conocimiento de Dios, una existencia marcada por la presencia divina. Esta salvación no se limita a la persona que la recibe, se extiende como un río que fluye hacia los suyos. El testimonio de la fe generacional se encuentra en múltiples relatos bíblicos. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le escribe a Timoteo: «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Este versículo es una confirmación de que la fe se transmite, no por imposición, sino por impartición. Una madre que vive la palabra y la declara sobre sus hijos no solo está enseñando doctrina, está impartiendo vida espiritual.
El Salmo 91, cuando es proclamado con entendimiento, se convierte en un legado que se deposita en el espíritu de los hijos, aun cuando ellos no lo perciban conscientemente. El Señor honra los pactos. Él no olvida lo que fue dicho delante de su trono. En Deuteronomio 7:9 está escrito: Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta declaración deja claro que lo que haces hoy como madre no termina en ti. Tus palabras, tus oraciones, tus declaraciones están escribiendo una historia que otros vivirán. No se trata solo de proteger el presente, sino de edificar un destino. Cada vez que declaras el Salmo 91 sobre tus hijos, estás sembrando una semilla eterna que puede germinar incluso en tiempos de crisis. Dios es un Dios de generaciones. Lo vemos en la bendición que dio a Abraham. En Génesis 22:17 le dice: De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta promesa fue activada por la obediencia de un solo hombre. De la misma forma, tu obediencia al declarar la palabra de Dios sobre tu casa establece una línea espiritual de protección y de propósito que tus hijos heredarán. El Salmo 91 es más que un refugio temporal. Es un decreto que se extiende hacia el futuro con fuerza acumulativa. Hay poder en la repetición, no como rito vacío, sino como afirmación diaria de una verdad eterna. El Salmo comienza con una condición: el que habita. Esta palabra implica permanencia. Cuando una madre decide vivir en esa promesa y cubrir a su familia bajo ese abrigo, se convierte en una mujer que edifica en lo eterno. No está lanzando palabras al viento, está construyendo un legado. Sus hijos, incluso si se alejan por un tiempo, llevarán en su espíritu la marca de haber sido cubiertos por la oración constante. El alma recuerda lo que fue sellado con fe. El corazón de los hijos no puede escapar por completo de las palabras que fueron habladas con autoridad espiritual. En el libro de Éxodo, cuando Dios instruyó a los israelitas a marcar con sangre los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte pasara de largo, no era un simple acto simbólico. Era una manifestación visible de una verdad espiritual. Hoy, esa sangre ya fue derramada una vez y para siempre en Cristo. Pero cuando una madre declara el Salmo 91 sobre su casa y su descendencia, está marcando espiritualmente el umbral de su familia. Está diciendo al mundo espiritual que ahí no entra el destructor, que en esa casa hay pacto, que esa familia le pertenece al Dios Altísimo. Esa marca no se borra. Esa declaración se vuelve un memorial delante de Dios. El Salmo 91 es un texto que contiene tanto promesas inmediatas como efectos de largo plazo. Cada declaración que contiene está diseñada para sostener a la familia de generación en generación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No se refiere solamente al peligro físico. Habla también de maldiciones espirituales, de patrones de destrucción que buscan repetirse en las familias. Cuando una madre proclama esta palabra con perseverancia, está cancelando la legalidad del enemigo sobre su línea sanguínea. Está interrumpiendo ciclos de dolor, de fracaso, de enfermedad, de ruina espiritual. Está estableciendo un nuevo inicio bajo la cobertura del Altísimo. En Jeremías 32:39, Dios promete: les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. El temor de Dios, cuando es inculcado a través de la intercesión y la proclamación diaria de su palabra, produce frutos no solo en quien lo vive, sino también en los que vienen después. El Salmo 91, declarado con fe, no es solo un acto de protección, es un acto de siembra. Cada palabra es una semilla que cae en la tierra del futuro. Puede que el fruto no sea inmediato, pero llegará en el momento señalado por Dios, porque todo lo que es sembrado en su nombre
regado con fe y cubierto con obediencia, termina dando fruto. La Escritura muestra que hay casas enteras que son salvadas por la fidelidad de uno solo. En Hechos 16:31 se declara: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Este principio continúa vigente. La fe personal, cuando es activa y constante, puede desencadenar salvación para toda la familia. No se trata de una simple esperanza, sino de una promesa respaldada por la autoridad del cielo. Una madre que declara el Salmo 91 con fe inquebrantable está tomando posesión de esa promesa. Está proclamando salvación, protección, dirección y vida eterna sobre los suyos, y el cielo responde. Porque Dios no puede negarse a su palabra. Él vela por cumplir lo que ha dicho. Cuando Moisés intercedió por el pueblo en medio del juicio divino, Dios escuchó. Cuando Abraham rogó por Sodoma, Dios lo consideró. Cuando Jesús clamó por sus discípulos en Juan 17, incluyó no solo a ellos, sino también a los que habían de creer por la palabra de ellos. Esta es la dimensión de la cobertura espiritual. La fe y la oración de uno solo pueden alcanzar a muchos. Cuando una madre intercede por sus hijos, declarando el Salmo 91 7 veces al día, está haciendo exactamente eso. Está elevando una oración que traspasa el tiempo, que alcanza el futuro, que construye una herencia espiritual sólida y resistente. Cada palabra pronunciada bajo la autoridad de Dios tiene el poder de crear realidad espiritual, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice Isaías 55, 10, 11. Esto significa que toda palabra del Salmo 91 que sale de tus labios en fe no se pierde. Cumple un propósito. Establece una obra. Prepara un camino. Y cuando es pronunciada a favor de tus hijos, marca sus vidas con un destino que el enemigo no puede cancelar. No existe distancia, rebeldía o circunstancia que anule la promesa cuando Dios la ha sellado con su fidelidad. Por eso, mujer de fe, cada vez que declaras este salmo, estás hablando no solo al presente, sino al futuro. Estás declarando que tus hijos no serán atrapados por la confusión, que no serán presa del enemigo, que sus pasos estarán guiados, que sus corazones serán preservados, que sus mentes estarán alineadas con la verdad. La promesa no muere, el pacto no caduca. La palabra de Dios permanece para siempre. Cuando la oscuridad crece afuera, el hogar se convierte en el campo de batalla más importante. Lo que sucede dentro de las paredes de tu casa no es casualidad, ni está desconectado de las realidades espirituales que se libran a tu alrededor. En tiempos como estos, donde las amenazas parecen multiplicarse y el mal se infiltra en cada rincón de la sociedad, levantar un refugio espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. El Salmo 91 no es solo una promesa individual, es una cobertura que puede envolver cada rincón de tu casa. Cada vez que lo proclamas en voz alta, estás marcando territorio espiritual. Estás declarando que ese espacio, ese techo, ese ambiente, le pertenece al Altísimo. Y todo lo que le pertenece a Dios queda fuera del alcance del enemigo. La atmósfera espiritual de un hogar no se define por los muebles que contiene, sino por las palabras que allí se pronuncian. Cuando la palabra de Dios se convierte en la voz predominante dentro de una casa, todo cambia. Las tensiones se debilitan, los conflictos se disuelven, los miedos retroceden, y el ambiente se alinea con la paz que solo el Espíritu de Dios puede otorgar. El Salmo 91 es una lámpara encendida en medio de la noche. Su luz no solo ilumina el alma, también purifica el ambiente. En el versículo 10 se declara: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Esta palabra no está escrita en condición de probabilidad, sino como certeza absoluta. La plaga puede rondar, el mal puede acechar,
pero no tendrá permiso para entrar donde la fe ha sellado los umbrales. La clave está en entender que no se trata solo de leer el Salmo, sino de integrarlo en la vida diaria del hogar. Es convertirlo en la atmósfera misma de la casa. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón puede ser consagrado mediante la declaración constante de esta palabra. Así como en tiempos antiguos se ungían las puertas con sangre para proteger a los primogénitos, hoy se puede ungir el hogar con la palabra viva, que es más poderosa que cualquier otro aceite. No hay tiniebla que resista donde el nombre del Señor es proclamado como refugio y fortaleza. El enemigo sabe que si conquista el ambiente del hogar, podrá sembrar división, apatía espiritual, desánimo y confusión. Por eso intenta infiltrar sus estrategias a través del cansancio, de la distracción, del conflicto, del entretenimiento vacío que entumece el alma. Pero una mujer que ha entendido su autoridad espiritual no se deja adormecer. Ella se levanta, salmo en mano, voz firme, convicción ardiente, y empieza a declarar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa declaración no es una repetición vacía, es un decreto que purifica la atmósfera, que rompe la inercia espiritual, que restaura el orden divino en el hogar. Transformar tu casa en un refugio espiritual no se trata de hacer cambios externos, sino de restaurar el propósito con el que fue establecida. En Josué 24:15 se registra una decisión que marcó la historia de una familia entera. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa frase no fue un ideal abstracto, fue una decisión firme, una separación radical del ambiente pagano que los rodeaba. Cuando una mujer toma la decisión de alinear su casa con la presencia de Dios, se activa una dimensión nueva. Las paredes comienzan a escuchar declaraciones de fe. Las noches dejan de estar dominadas por el temor. La palabra se vuelve cotidiana. Y el enemigo comienza a perder territorio, porque un hogar donde reina la presencia de Dios es un lugar donde el mal no tiene reposo. No se necesita ningún ritual complejo ni prácticas ocultas para levantar un altar de fe en tu casa. Lo que se requiere es constancia. Es repetir sin cansancio la verdad de la palabra. Es proclamar el Salmo 91 7 veces al día, no como una fórmula mágica, sino como una reafirmación continua de a quién pertenece tu hogar. Es recordar al cielo y anunciar al infierno que esa casa está consagrada, que ese lugar ha sido apartado para la gloria de Dios, que ahí no entra temor, no entra ruina, no entra destrucción, porque ahí habita la presencia del Omnipotente. En 2 Crónicas 7:15-16, el Señor dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Aunque estas palabras fueron dirigidas al templo de Jerusalén, el principio espiritual permanece. Allí, donde Dios es invocado con sinceridad y constancia, Él habita. Y donde Él habita, no hay espacio para las tinieblas. Cada vez que pronuncias el Salmo 91 en tu hogar, estás volviendo a consagrar ese lugar. Estás diciendo, en voz alta y sin vergüenza, que tu casa está marcada por un pacto de protección, por un acuerdo de fe, por una promesa de salvación. Los hogares del pueblo de Dios no están diseñados para ser fortalezas de aislamiento, sino lugares de paz, sanidad y dirección. Son puntos estratégicos en el mapa espiritual donde se impone el orden del cielo. Son como pequeñas embajadas del reino en medio de un mundo caótico. Y el Salmo 91 es el documento oficial que lo respalda. En él se declara quién protege, quién guarda, quién interviene, quién responde. Por eso es tan importante no solo recitarlo, sino vivirlo, respirarlo, que se escuche en voz alta en la mañana, que se susurre en el mediodía, que se proclame con fuerza en la noche, que sea como una música de fondo que da ritmo al día y establece el tono de todo lo que sucede en casa. El hogar es el primer lugar donde los hijos aprenden a confiar en Dios. Es ahí donde sus corazones son moldeados, donde su fe es nutrida,
donde su espíritu se abre o se cierra. Si en el hogar reina la palabra, ellos aprenderán a habitar bajo esa sombra. Si en el hogar se respira fe, ellos absorberán esa atmósfera. Por eso no basta con enseñar doctrina. Hay que llenar el ambiente con presencia. Y nada llena más que una palabra viva pronunciada con fe. El Salmo 91 no solo enseña, imparte, no solo declara, establece, no solo consuela, transforma. En Isaías 32:18 leemos: Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta promesa no es una utopía para tiempos mejores, es una realidad para quienes hacen del Altísimo su habitación. Cuando el Salmo declara: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, está describiendo una experiencia concreta, la sensación de paz que llena una casa donde la palabra se respira. La seguridad de saber que los hijos están bajo resguardo, no por los cerrojos de la puerta, sino por el cerco divino que la fe ha levantado. El refugio espiritual no es un concepto abstracto. Es una realidad que se manifiesta cuando se honra la palabra, se mantiene la oración y se proclama sin cesar la promesa. Cada vez que se repite el Salmo 91, se está restaurando ese espacio sagrado. Cada palabra se convierte en piedra fundacional de una casa que no será derribada. No importa cuán fuertes sean los vientos, no importa cuán alto sea el ruido de afuera. Si la casa está construida sobre la roca de su palabra, no caerá, porque el refugio no está en las paredes físicas, sino en el altar invisible que se levanta con cada declaración de fe. Habitar al abrigo del Altísimo implica más que una protección personal. Implica construir un ambiente donde otros también puedan ser refugiados. Los hijos que crecen en un hogar, donde el Salmo 91 es proclamado con constancia, aprenden, incluso sin entender completamente, que hay un lugar donde la paz vence al miedo, donde la verdad derrota a la confusión, donde la presencia de Dios transforma el espacio. Y esa vivencia deja marcas que el tiempo no borra. Porque el hogar no es solo el lugar donde se vive, es el terreno donde se siembra el destino. La voz de una madre proclamando el Salmo 91 es como un eco que se multiplica en las paredes, que sube al cielo, que sacude el aire espiritual. Y ese eco no desaparece, permanece, resuena, establece. Cada repetición, cada palabra, cada versículo es una señal que declara: esta casa tiene dueño. Esta casa no está disponible para el caos. Esta casa ha sido sellada por la fe, y ese sello no se rompe. La fe no es una emoción pasajera ni un pensamiento positivo. Es una convicción inquebrantable, anclada en la verdad eterna de Dios. Es invisible para los ojos humanos, pero visible en el mundo espiritual. Es la fuerza que levanta muros donde no hay ladrillos, que traza límites donde no hay barreras físicas, que construye vallados que el enemigo no puede traspasar. Cuando una madre declara el Salmo 91 7 veces al día sobre sus hijos, está levantando una cerca espiritual que rodea, protege, cubre y resguarda, aun cuando no vea nada con sus ojos naturales. Porque la fe no necesita evidencia, solo necesita una promesa. En Hebreos 11:1 leemos: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición no es filosófica, es práctica. Quien camina por fe no reacciona al entorno, responde a la palabra. No se rinde ante el ruido de las circunstancias, porque está sintonizado con la voz de Dios. Y esa voz es la que resuena en cada palabra del Salmo 91. Cada declaración es un acto de fe que no solo protege, sino que afirma, delimita, afirma posesión espiritual. Porque quien declara morará bajo la sombra del Omnipotente está decidiendo habitar en un lugar que no se ve con los ojos, pero que es más real que cualquier estructura física. La repetición constante de esta palabra no es un ejercicio mecánico,
sino una afirmación persistente de lo que Dios ha dicho. Cuando se proclama, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Se está trazando un vallado invisible que separa a los hijos de lo que destruye a otros. No es soberbia espiritual, es autoridad delegada. No es presunción, es fidelidad. La fe no actúa por capricho, actúa porque conoce a aquel que prometió. Y quien prometió no miente, no falla, no olvida. En Job 1:10, Satanás reconoce el vallado espiritual que rodeaba la vida de Job y su familia. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esta confesión no vino de un profeta, sino del mismo adversario. Él vio lo que el mundo no veía. Un cerco levantado por la fidelidad, por la obediencia, por la fe activa. Ese cerco no era de piedra ni de metal, era invisible, pero infranqueable. Y lo que Dios hizo por Job, lo hace hoy por cada mujer que se aferra a su palabra con convicción. Cada vez que el Salmo 91 es proclamado, ese cerco se fortalece. No se debilita con el tiempo, se afirma, porque la fe no se desgasta, se renueva. Los vallados espirituales no son erigidos por fuerza humana, sino por alineación con la voluntad divina. No se construyen con esfuerzo físico, sino con rendición total. El Salmo 91 se convierte en piedra angular de esa estructura invisible cuando se declara con fe, cuando se vive con constancia, cuando se cree con profundidad. No hay obstáculo que pueda penetrar un muro levantado por la fidelidad de Dios. No hay ataque que pueda cruzar una línea trazada por la sangre del Cordero y reforzada por la fe de una madre que no cede. Cuando se pronuncia, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Se está activando la defensa más alta que puede existir. La fe no es una idea abstracta, es una fuerza activa. Protege de pensamientos destructivos, de influencias corruptoras, de decisiones apresuradas, de relaciones dañinas, de caminos cerrados. El vallado no detiene solo peligros físicos, detiene desviaciones espirituales. Es como un campo de fuerza invisible que rodea a los hijos, incluso cuando ellos ignoran su existencia. Porque la fe de una madre no depende del reconocimiento de los hijos, sino del respaldo de Dios. En Zacarías 2:5, el Señor declara: «Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Esta es una descripción directa del tipo de protección que Dios ofrece a quienes le pertenecen. Un muro que no solo impide el acceso del enemigo, sino que establece un centro de gloria dentro del territorio protegido. No se trata solo de defensa, se trata de manifestación. Donde hay fe, hay fuego. Donde hay palabra declarada con autoridad, hay presencia activa de Dios. El Salmo 91, repetido con convicción, se convierte en esa muralla ardiente que el enemigo no puede atravesar. La fe, cuando es persistente, se vuelve un lenguaje que los cielos reconocen. En Lucas 18:7, Jesús pregunta: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esta insistencia no es vista como cansancio, sino como fidelidad. Una madre que proclama el Salmo 91 7 veces al día está clamando de día y de noche. Su voz se convierte en una declaración constante que sube como incienso al trono. No necesita nuevas palabras cada vez. Su fuerza está en la repetición con fe. Cada vez que repite, refuerza el muro. Cada vez que proclama, fortalece el cerco. Cada vez que declara, activa ángeles. Ese muro invisible construido por la fe no desaparece con los cambios de estación, ni con las decisiones erradas de los hijos, ni con las presiones del entorno, porque está edificado sobre roca. En Mateo 7:24-25, Jesús dijo: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Así opera la fe que proclama el Salmo 91.
No evita los vientos, los resiste. No impide los golpes, los supera, porque no está fundada en lo que se ve, sino en la palabra eterna que no cambia. Cada muro que se levanta con fe no solo protege, también delimita propósito. El vallado no es solo una línea de defensa, también es una señal de pertenencia. Declara quién está dentro del pacto y quién está bajo cobertura. El enemigo no tiene acceso libre donde hay vallado espiritual. No puede actuar como desea. No puede irrumpir donde la palabra ha sido establecida como ley. Por eso cada madre que se aferra al Salmo 91 está haciendo mucho más que orar. Está decretando dominio espiritual. Está estableciendo fronteras que el adversario no puede cruzar. La fe no necesita ver para actuar. En Romanos 4:17 se dice de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la clase de fe que levanta vallados que trascienden la lógica, que persiste cuando no hay señales visibles, que declara el Salmo 91 no por lo que siente, sino por lo que cree. Y esa fe no es ignorada. Esa fe es premiada, porque Dios no pasa por alto la obediencia silenciosa. Él honra la constancia. Él responde al clamor que se repite no por desesperación, sino por certeza. Cada palabra del Salmo 91 es un ladrillo en ese muro espiritual. No temerás el terror nocturno, es una piedra de firmeza. Ni saeta que vuele de día, es un bloque de seguridad. Ni pestilencia que ande en oscuridad, es una viga de resistencia. Ni mortandad que en medio del día destruya, es un pilar de firmeza. Cada declaración es un componente que refuerza el vallado, y cuanto más se proclama, más sólido se vuelve. La fe trabaja en lo invisible, pero produce efectos en lo visible. No hay muro más firme que el que es levantado por la palabra y sostenido por la fe. El vallado espiritual también actúa como una guía. No solo impide el daño, dirige el camino. Los hijos que están rodeados por ese muro, aunque se alejen, tienen una brújula espiritual que los llama de regreso, porque han sido rodeados por una intercesión que no cede, porque hay una madre que no negocia su autoridad espiritual, que no descansa, que no retrocede, que declara el Salmo 91 con una seguridad que no depende de lo que ve, sino de lo que sabe. Y lo que sabe es que su Dios no falla, su palabra no miente, su protección no cede. El enemigo no teme tanto a una multitud que grita como a una madre que ora en silencio con convicción, porque cuando una mujer se levanta espiritualmente, no solo defiende, conquista, no solo protege, avanza, no solo clama, establece. Dios no te escogió como madre por azar. No puso hijos en tus manos como si fueran una coincidencia. Te los entregó como un encargo de guerra, como una misión de cielo, como una asignación divina. Y para llevarla a cabo, no te dejó desarmada. Te dio autoridad, te dio palabra, te dio voz, te dio el Salmo 91 como espada, como escudo, como estandarte. Cada vez que lo declaras, estás haciendo mucho más que una oración. Estás lanzando decretos sobre el futuro de tus hijos. Estás atravesando dimensiones. Estás interrumpiendo planes del enemigo. Estás quebrando cadenas que buscan aferrarse. Estás sacudiendo atmósferas espirituales que intentan contaminar sus decisiones. Eres más que madre. Eres atalaya, intercesora, guerrera de oración. En ti hay un espíritu que no se rinde, porque el Dios que te respalda nunca pierde una batalla. El Señor ha usado mujeres a lo largo de la historia bíblica para alterar destinos enteros. Débora se levantó cuando todos estaban paralizados. Ella no solo profetizó, dirigió, luchó y juzgó. Su liderazgo no dependía de la fuerza externa, sino de la claridad de su llamado. En Jueces 5:7 dice: «Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel». Ese levantarse
No fue una acción física, fue una decisión espiritual. Y tú también has sido llamada a levantarte como madre en este tiempo. No para sobrevivir, sino para gobernar espiritualmente sobre el territorio que te ha sido confiado. Dios no necesita multitudes para hacer historia, solo necesita un corazón disponible. Una mujer que decide ponerse de pie en lo invisible puede provocar terremotos en el mundo espiritual. No es el volumen lo que mueve el cielo, es la fe respaldada por convicción. Cada vez que proclamas el Salmo 91 sobre tus hijos, estás operando como una estratega espiritual. Estás construyendo en lo eterno. Estás abriendo camino donde no lo hay. Estás tomando el rol para el que fuiste ungida, el de guerrera escogida por Dios para custodiar lo que Él mismo puso en tus manos. Tu voz no es débil cuando está llena de verdad. Tu oración no es pequeña cuando está conectada con su palabra. El Salmo 91 no fue escrito solo para consolar, fue escrito para equipar. Cuando en el versículo 13 se declara: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón», se está hablando de una madre que no huye del conflicto, sino que pisa con autoridad todo lo que intenta devorar a sus hijos. No por su poder, sino porque está revestida del nombre que es sobre todo nombre. No porque tenga méritos, sino porque porta un manto de gracia, un llamado de fuego, un respaldo celestial. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada vez que una mujer respondió con fe a su llamado, los cielos actuaron. No porque fueran perfectas, sino porque estaban disponibles. María no entendía el plan, pero dijo sí. Su fe no solo trajo al Salvador al mundo, también lo acompañó hasta la cruz. Su firmeza no se vio en grandes discursos, sino en su permanencia. Y esa permanencia es una de las armas más poderosas que tiene una madre de fe. No se mide por lo que siente, sino por su decisión diaria de estar en pie, de declarar la palabra, de cubrir con oración, de no retroceder. Dios te escogió sabiendo cada detalle de tu carácter, cada parte de tu historia, cada herida que aún estás sanando. Aún así, te llamó. Aún así, puso en ti la asignación. Porque Él no llama a las preparadas, prepara a las que llama. Y en ti está derramando la unción de guerrera espiritual. No te descalifiques por lo que ves. No midas tu autoridad por tus debilidades. El enemigo tiembla no por quien tú eres en la carne, sino por quien eres en el espíritu. Porque cuando te alineas con su palabra, te conviertes en una amenaza real para todo lo que busca destruir a tu casa. El Salmo 91 es tu manifiesto de guerra. Cada versículo es una estrategia. Cada palabra es un arma. Cada repetición es un ataque. No hay clamor que se pierda, no hay declaración que regrese vacía. Tus hijos no están sin cobertura. Están bajo una vigilancia espiritual que no duerme. Porque tú, mujer de fe, has decidido ocupar tu puesto. Has comprendido que no se trata solo de criar, se trata de interceder, de custodiar, de sellar con oración lo que fue entregado por gracia. Eres madre, sí, pero también eres escudo, muralla, espada y oración constante. Hay algo profundo que ocurre cuando una madre deja de ver el Salmo 91 como un texto inspirador y comienza a vivirlo como un pacto diario. Esa transición marca una diferencia que el mundo no siempre comprende, pero que en el cielo resuena con fuerza. Porque más allá de lo que ya has escuchado sobre la protección, la fe, el legado y la intercesión, hay una verdad que permanece intacta, silenciosa, pero activa. Dios te ve. Ve cada vez que lo declaras con cansancio, cada vez que lo proclamas en medio del llanto, cada vez que lo repites sin ver cambios, cada vez que lo murmuras mientras haces otras tareas. Nada se pierde, todo suma, todo cuenta. No necesitas levantar la voz para ser escuchada. Tu fidelidad habla más alto que cualquier grito. Dios no mide la intensidad del sonido, mide la profundidad de la intención. Y cuando una madre pone su corazón completo en la declaración de su palabra, el cielo se inclina. La constancia tiene peso espiritual.
No todo se trata de un instante milagroso. Hay victorias que se construyen en la repetición, en lo cotidiano, en lo que otros no ven. El Salmo 91, repetido 7 veces al día, no es un gesto mecánico, es una siembra constante. Y el campo donde se siembra con fe, algún día florece con gloria. Quizás no sientas que algo se está moviendo, quizás el entorno no cambia como esperas, pero lo espiritual no opera bajo la urgencia de lo visible. Dios trabaja en el secreto. Mientras tú declaras su palabra, Él reordena caminos, redirige decisiones, prepara respuestas, desmantela trampas. Y todo eso sucede sin hacer ruido, sin avisos, sin anuncios. Pero sucede, porque su palabra es viva, porque su promesa es eterna, porque Él es fiel. Esa fidelidad es la que sostiene tus días. Cuando tus fuerzas no alcanzan, Él sigue obrando. Cuando tus palabras parecen escasas, su palabra no falla. Cuando tu fe vacila, su pacto permanece. Por eso no necesitas entender cada versículo para que funcione. Solo necesitas creer que quien lo inspiró sigue velando por su cumplimiento. El Salmo 91 no es un amuleto, es un canal abierto entre tu voz y el corazón de Dios. Es un lenguaje espiritual que traduce tu amor por tus hijos en decretos de vida eterna. Es una espada que no envejece, un refugio que no se agrieta, una promesa que no se debilita. Y tú, madre de fe, no estás sola en esta batalla silenciosa. Estás rodeada de ángeles que ejecutan las órdenes que tu oración activa. Estás respaldada por la sangre de Cristo que selló cada promesa. Estás sostenida por un Dios que ve lo que haces en secreto y lo recompensa en lo eterno. Aunque nadie te lo diga, aunque no siempre lo reconozcan, cada vez que levantas tu voz para proclamar esta palabra, estás escribiendo historia. No en libros humanos, sino en los registros celestiales, donde se anotan las obras que el fuego no puede consumir. El día llegará en que verás el fruto. Tal vez no de la manera que imaginas. Tal vez no en el momento que deseas. Pero vendrá, porque Dios no ignora a quien se atreve a creerle por completo. Él honra la fe que no se rinde. Él recompensa al corazón que no negocia su confianza. Y tú has sido llamada para más que una temporada de fe. Has sido llamada a establecer una línea de promesa que se extiende más allá del tiempo. El Salmo 91 no solo protege, deja herencia. No solo defiende, edifica destino. No solo cubre, ilumina. Hoy, mientras cierras este mensaje, algo se fortalece dentro de ti. No porque tengas nuevas herramientas, sino porque has recordado quién eres y qué has recibido. Tienes una voz que activa lo eterno. Tienes una palabra que trasciende lo natural. Tienes una promesa que Dios mismo respalda. Y tienes un llamado que nadie puede anular. Ser madre no solo en lo físico, sino en lo espiritual. El cielo te reconoce, el enemigo te teme. Y tus hijos, aunque aún no lo sepan, ya están caminando bajo la sombra del Omnipotente. Declara, repite, cree, no te detengas, porque cada palabra tuya es una semilla. Y la cosecha está más cerca de lo que imaginas.